Entonces a alguien se le ocurrió preguntarme, después de varias preguntas, como siempre, ¿no? La habitación del hospital está sumida en una luz fría. El monitor cardíaco marca un ritmo constante, indiferente. Afuera, México llora a un ídolo. Adentro, Vicente Fernández susurra nombres, no para agradecer, tampoco para despedirse. 5 nombres, 5 heridas abiertas. Pocos saben que, al borde final entre la vida y la muerte, la fama ya no pesa. Solo quedan los recuerdos, solo queda el rencor. Personas que alguna vez estuvieron cerca, emergen ahora como sombras tras una puerta cerrada. La verdad, enterrada durante años, empieza a crujir. Si un símbolo nacional se va llevando odio a la tumba, ¿quién lo llevó a no perdonar jamás? Antes del ídolo, antes del traje de charro y de los escenarios abarrotados, existió un niño formado en un México donde la dureza no era una pose, sino una necesidad. Un entorno en el que la autoridad se respetaba sin preguntas y la palabra del padre tenía peso de ley. En ese universo rígido, el afecto no se expresaba con abrazos, sino con exigencias. Ahí comenzó a moldearse la estructura emocional de Vicente Fernández, mucho antes de que su voz fuera reconocida en todo el país. La pobreza no solo marcó su infancia en lo material, sino en lo simbólico. Crecer con poco enseñaba una lección silenciosa. Nada se regala, todo se gana. Mostrar debilidad era peligroso, pedir ayuda, una humillación. En ese contexto, la identidad masculina se construía a base de resistencia, orgullo y silencio. El machismo no era un discurso ideológico, sino un código de supervivencia. Ser hombre significaba aguantar, dominar las emociones y jamás retroceder. Con los años, ese aprendizaje se convirtió en un filtro para interpretar el mundo. Vicente empezó a valorar a las personas no por lo que sentían, sino por lo que obedecían. La lealtad se volvió la moneda más valiosa y la desobediencia la ofensa suprema. No era una crueldad consciente, sino una lógica interna. Quien traiciona una vez, traiciona siempre. Bajo esa mirada, el perdón no era una virtud, sino una amenaza. Perdonar implicaba aceptar que alguien había tenido el poder de herirte, y eso, para alguien educado en el control absoluto, era inadmisible. La familia, lejos de suavizar ese carácter, lo reforzó. El hogar funcionó como una estructura jerárquica donde el amor convivía con la disciplina. Se protegía, sí, pero también se vigilaba. Cada gesto, cada decisión, cada palabra tenía un peso simbólico. Ser cercano no garantizaba comprensión, al contrario, aumentaba la presión. La intimidad se confundía con autoridad y el afecto se volvía condicional. Amar significaba exigir, y exigir, castigar cuando no se cumplía. Con el tiempo, Vicente desarrolló una memoria emocional implacable. No olvidaba, no porque buscara venganza, sino porque asociaba el recuerdo con protección. Cada agravio, real o percibido, se archivaba como una advertencia, una forma de no volver a ser sorprendido. Así, pequeñas tensiones cotidianas, una decisión tomada sin consultarlo, una palabra fuera de lugar, un gesto de independencia, adquirían un significado desproporcionado. No eran hechos aislados, eran señales de ruptura. También estaba la cultura del silencio. Hablar de dolor era signo de debilidad, expresar heridas una traición a la imagen del hombre fuerte que debía sostenerlo todo. Lo que no se decía no desaparecía, se acumulaba, y lo que se acumulaba se endurecía. De esa manera, el carácter de Vicente se volvió una mezcla peligrosa de fortaleza y rigidez, preparado para resistir el fracaso, pero incapaz de procesar la traición sin convertirla en resentimiento. Desde ese punto de partida, el destino parecía marcado. El éxito traería poder,
el poder, conflictos, y los conflictos, nombres propios. Personas que cruzarían líneas invisibles sin saberlo. Porque antes de ser una leyenda nacional, Vicente Fernández fue un hombre que aprendió una lección temprana y definitiva. Olvidar es perder control. Perdonar es ceder terreno. Cuando la fama llegó, esa mentalidad no se desvaneció, solo encontró un escenario más grande para manifestarse, y con cada aplauso, con cada triunfo, las grietas internas se hicieron más profundas, aunque nadie quisiera verlas. El ascenso no fue inmediato ni limpio. Fue una escalera empinada, construida a base de insistencia, rechazo y una fe inquebrantable en la propia voz. Cuando Vicente Fernández empezó a ser reconocido, no lo hizo como una promesa frágil, sino como una presencia sólida. Su timbre era un puño cerrado, directo, reconocible, imposible de confundir. En un país donde la música ranchera es identidad, él encarnó algo más que canciones, encarnó carácter. Con el tiempo los números comenzaron a hablar por sí solos. Decenas de álbumes, millones de copias vendidas, giras interminables que llenaban palenques y estadios, premios, reconocimientos, homenajes. El aplauso se volvió constante, casi automático. Vicente no solo cantaba para México, cantaba como México se veía a sí mismo. El charro firme, la voz que no tiembla, el hombre que enfrenta el dolor sin bajar la mirada. En cada presentación, el escenario se convertía en un territorio conquistado. La fama trajo algo más que éxito, trajo poder. Un poder silencioso, acumulativo. Decidir qué canciones se grababan, qué productores entraban, qué puertas se abrían o se cerraban. En la industria, su nombre pesaba. En la familia, aún más. El artista se transformó en eje, el proveedor, el referente, el juez. Todo giraba alrededor de su figura, y esa centralidad reforzó una idea que llevaba años gestándose. El control es sinónimo de estabilidad. Desde fuera la imagen era impecable. Un hombre de valores tradicionales, defensor de la familia, orgulloso de sus raíces. Las entrevistas mostraban al patriarca fuerte, al artista agradecido, al símbolo nacional. La narrativa era clara y cómoda, pero detrás del telón la dinámica era más compleja. El mismo rigor que lo llevó a la cima comenzaba a tensar las relaciones, porque el éxito no suavizó el carácter, lo amplificó. A medida que la fama crecía, también lo hacía la expectativa de lealtad absoluta. En su mundo, disentir no era dialogar, era desafiar. Tomar decisiones sin consultarlo se percibía como un quiebre del orden natural. La línea entre independencia y traición se volvió borrosa, y aunque el público celebraba al ídolo, en los círculos cercanos empezaban a aparecer silencios incómodos, miradas esquivas, distancias que no se explicaban. La cima del resplandor tiene una paradoja cruel. Cuanto más alto se llega, menos espacio hay para el error. Vicente vivía rodeado de aplausos, pero también de expectativas imposibles. Ser siempre fuerte, siempre correcto, siempre el mismo. Cualquier fisura amenazaba no solo la imagen pública, sino la estructura interna que había construido durante décadas. Por eso, cuando surgían conflictos, no se resolvían a la vista, se enterraban, se postergaban, se acumulaban. En los conciertos la voz seguía siendo firme, en los camerinos el ambiente se volvía más tenso. El liderazgo, antes incuestionable, empezaba a sentirse pesado. Algunos se alejaban sin explicaciones claras, otros permanecían, pero con reservas. Nada de eso trascendía del todo. La leyenda debía mantenerse intacta, y Vicente, consciente de su papel histórico, se aferraba a la idea de que ceder era perder terreno. Así, la cima se transformó en un espacio solitario, rodeado de gente, pero aislado emocionalmente, admirado por millones, pero incomprendido por quienes estaban más cerca. La fama cumplió su promesa de grandeza, pero también activó las grietas internas que nunca habían sanado. Cada logro reforzaba el mito, cada conflicto, el silencio.
porque mientras el público veía luz, detrás se proyectaban sombras cada vez más densas, y aunque nadie lo decía en voz alta, empezaba a sentirse una pregunta incómoda: ¿qué costo real tenía sostener esa imagen sin fisuras? La respuesta no estaba en los discos ni en los premios, estaba en las relaciones tensas, en las decisiones irrevocables, en los nombres que comenzaban a escribirse en una lista invisible, una lista que aún no se revelaba, pero que ya existía. No hubo una lista escrita, no existió un documento final, ni una confesión pública. Pero según relatan personas que estuvieron cerca del círculo íntimo de Vicente Fernández en sus últimos años, había algo que regresaba con insistencia cuando el cuerpo empezaba a fallar y las noches se volvían más largas: ciertos nombres. No aparecían como reproches explícitos, sino como silencios densos, cambios de ánimo repentinos, miradas que evitaban respuestas. 5 figuras distintas. 5 heridas que con el paso del tiempo no se cerraron. Esta investigación no pretende establecer verdades absolutas, sino reconstruir un mapa emocional. Entender por qué, para Vicente Fernández, el perdón fue un territorio al que nunca regresó. Primer nombre: Vicente Fernández Jr. La relación entre padre e hijo primogénito fue intensa desde el inicio. Vicente Fernández Jr. no solo era sangre, era continuidad, proyección, expectativa. El secuestro ocurrido en 1998 marcó un antes y un después. Para el país fue una noticia impactante, para la familia una tragedia. Para Vicente padre, según múltiples interpretaciones periodísticas, fue algo aún más profundo, una ruptura de su idea de control absoluto. Durante años, él había creído que la autoridad, el dinero y el nombre podían protegerlo todo. Ese episodio demostró lo contrario. Aunque públicamente mostró firmeza, puertas adentro se instaló una culpa corrosiva. No haber previsto, no haber evitado, no haber podido. A partir de entonces, cada decisión de su hijo, cada exposición mediática inevitable, era leída a través de ese trauma. El amor seguía ahí, pero mezclado con una sensación de fracaso personal. Perdonar habría significado aceptar que incluso el patriarca podía ser vulnerable, y Vicente, formado en una lógica donde la debilidad era inadmisible, nunca terminó de cruzar ese umbral. La herida no se discutió, se silenció, y en el silencio se endureció. Segundo nombre: Gerardo Fernández. En las últimas etapas de su vida, el poder empezó a transformarse. Ya no era el mismo. La salud se deterioraba, las decisiones se multiplicaban, la gestión se volvía más compleja. En ese contexto, Gerardo Fernández aparece, según versiones no oficiales, como una figura clave en la administración del entorno familiar y profesional. No se habla de una traición concreta, sino de una percepción persistente. Decisiones tomadas sin consulta directa, información filtrada, un control que ya no pasaba exclusivamente por Vicente. Para un hombre que entendía el liderazgo como presencia absoluta, esa sensación era profundamente desestabilizadora. No importaba si las decisiones se tomaban por protección o necesidad, en su lógica emocional, perder control equivalía a ser desplazado. Y cuando la confianza se resquebraja, el perdón deja de ser una opción. Se instala la sospecha. Y la sospecha, una vez arraigada, se vuelve irreversible. Cuarto nombre: Juan Gabriel. Este conflicto va más allá de lo personal. Es simbólico. 2 íconos nacionales, 2 maneras opuestas de representar a México. Vicente Fernández encarnaba la masculinidad tradicional, la épica ranchera, el hombre firme que no se quiebra. Juan Gabriel, en cambio, desafiaba esos códigos: sensibilidad abierta, teatralidad, ambigüedad. La rivalidad, alimentada por declaraciones cruzadas y lecturas mediáticas, se convirtió en un choque de identidades. Según versiones cercanas, ciertas palabras y gestos fueron interpretados por Vicente como afrentas al honor, y en su sistema de valores, el honor no se negocia. Perdonar públicamente habría significado ceder terreno simbólico. Reconocer al otro como igual en un espacio que él consideraba propio.
La tensión nunca se resolvió todo el modo, no porque faltara oportunidad, sino porque el perdón, en ese contexto, era leído como derrota. El último enemigo no tiene rostro. Es colectivo. En los últimos años, el escrutinio mediático se intensificó. Videos incómodos, acusaciones, cuestionamientos morales. Para alguien que había construido su vida alrededor del respeto ganado, esa mirada fue devastadora. Según relatos del entorno, Vicente sentía que el país al que había entregado todo ahora dudaba de él, que la narrativa había cambiado. Aquí el perdón es imposible porque no hay un destinatario claro. No se puede perdonar a una multitud. El rencor se convierte entonces en una defensa final, una manera de preservar la identidad frente a una opinión pública que ya no obedece ni admira sin cuestionar. Estos 5 nombres no forman una acusación legal, forman un retrato emocional. Cada uno representa una herida distinta: la paternidad quebrada, el legado en disputa, el control erosionado, el honor desafiado, la imagen pública traicionada. Juntos explican por qué el perdón no apareció al final del camino. No por falta de amor, sino por una estructura mental donde perdonar equivalía a perder autoridad. En los últimos días, cuando la voz ya no llenaba estadios y el cuerpo exigía silencio, esos nombres regresaron, no como gritos, sino como sombras persistentes, recordatorios de que incluso los ídolos cargan cuentas pendientes. La lista nunca se escribió, pero existió y pesó más que cualquier aplauso. La caída no llegó como un golpe seco. Llegó como un desgaste, un proceso lento, casi imperceptible al principio, en el que el cuerpo empezó a contradecir al mito. Para Vicente Fernández, el primer aviso no fue el dolor, sino la pérdida de control. Esa sensación, mínima, insistente, de que algo ya no obedecía. La voz seguía ahí, pero tardaba más en responder. El cansancio se acumulaba, y por primera vez, el silencio dejó de ser una elección para convertirse en una imposición. Las hospitalizaciones se volvieron frecuentes, los diagnósticos cada vez más específicos. El cuerpo, que durante décadas había resistido giras interminables y noches sin descanso, empezó a exigir tregua. Afuera la narrativa seguía siendo heroica, el ídolo luchando, el hombre fuerte enfrentando la adversidad. Adentro, la escena era distinta. Camas blancas, luces frías, relojes que marcaban el tiempo con una precisión cruel. Cada minuto era una negociación entre la voluntad y la fragilidad. La prensa no se detuvo. Al contrario, se acercó. Cámaras a la distancia, titulares ambiguos, rumores que crecían al ritmo de la incertidumbre. Cualquier gesto era interpretado, cualquier silencio amplificado. Para alguien que había construido su vida bajo el principio de respeto ganado, esa vigilancia constante se sentía como un cerco. No solo observaban al artista, diseccionaban al hombre, y eso dolía más que la enfermedad. El verdadero golpe no fue físico, fue simbólico. La pérdida progresiva del mando, decisiones médicas que ya no pasaban por él, recomendaciones que no admitían negociación, personas que hablaban en su nombre. La estructura de control que había sostenido su identidad durante décadas empezaba a desmoronarse, no de golpe, sino pieza por pieza, y con cada pieza que caía emergía una emoción que Vicente había evitado toda su vida: la impotencia. En ese contexto, los conflictos del pasado comenzaron a reaparecer, no como recuerdos claros, sino como sensaciones persistentes, una frase dicha años atrás, una decisión no perdonada, un gesto interpretado como traición. El cuerpo debilitado ya no tenía la energía para reprimirlos. Lo que había sido archivado en silencio empezó a exigir atención, y la mente sin distracciones volvió a recorrer los mismos caminos una y otra vez. Las noches eran las peores, sin aplausos, sin música, sin el ruido protector del trabajo, solo la respiración, el zumbido de los equipos médicos y una conciencia cada vez más lúcida de la finitud. En ese espacio, los nombres regresaban, no todos a la vez, uno por uno, como si la memoria eligiera el orden con precisión quirúrgica.
No había gritos ni reproches abiertos, había miradas perdidas, pausas largas antes de responder, un tono que se volvía más duro cuando ciertos temas aparecían. La familia estaba cerca, pero la distancia emocional se hacía evidente. La cercanía física no lograba cerrar las grietas internas. Cada intento de conversación profunda chocaba con una barrera invisible, la incapacidad de ceder. La caída libre no fue pública, no hubo un escándalo final que lo expusiera todo. Fue íntima, interna, un derrumbe que ocurrió lejos de los escenarios. Vicente seguía siendo un símbolo para millones, pero dentro de sí mismo se enfrentaba a una pregunta imposible de esquivar. ¿Qué queda cuando ya no se puede mandar? Para alguien que había confundido liderazgo con identidad, la respuesta era devastadora. Los recuerdos no venían solos, venían acompañados de sensaciones físicas, opresión en el pecho al pensar en un hijo, tensión en la mandíbula al recordar una palabra dicha por un colega, un nudo en el estómago al escuchar ciertos nombres en la televisión. El cuerpo reaccionaba antes que la razón, como si supiera antes que la mente dónde estaban las heridas que nunca cerraron. En esos momentos, el perdón aparecía como una posibilidad abstracta, no como una decisión concreta, sino como una idea lejana. Perdonar habría significado revisar toda una vida desde otro ángulo, aceptar errores, reconocer límites, admitir que el control absoluto fue en muchos casos una ilusión, y ese ejercicio, tan cercano al final, resultaba demasiado costoso, no por falta de tiempo, sino por coherencia interna. Cambiar ahora habría sido traicionar la lógica que lo sostuvo siempre. La caída también trajo momentos de lucidez, instantes en los que la dureza se suavizaba, donde el silencio no era defensa, sino cansancio. En esos lapsos, Vicente parecía comprender la dimensión real de sus decisiones, pero la comprensión no siempre conduce al perdón, a veces solo conduce a una aceptación amarga. Así fue, así soy, así termina. El entorno intentó protegerlo, filtrar información, controlar narrativas, mantener la imagen intacta, pero el daño ya no venía de afuera, venía de adentro, de una memoria que se negaba a soltar, de un orgullo que incluso debilitado seguía siendo el eje de todo. El hombre que había llenado estadios ahora luchaba contra algo mucho más pequeño y mucho más poderoso, su propia estructura emocional. Con el paso de los días, la energía se fue agotando, las conversaciones se acortaron, las miradas se volvieron más largas, el cuerpo pedía descanso. Y en ese descanso forzado, los nombres dejaron de doler de forma aguda para convertirse en un peso constante. No había reconciliaciones finales ni confesiones dramáticas, solo una certeza silenciosa. Algunas heridas no sanan con el tiempo, se vuelven parte de quien eres. La caída culminó sin estridencia, sin un último acto heroico, solo con la quietud de quien ha luchado demasiado tiempo. Afuera el país seguía despidiéndose del ídolo, adentro Vicente se despedía de algo más difícil de nombrar, la versión de sí mismo que creyó invulnerable. Y así, en ese punto exacto donde el cuerpo cede y la mente aún resiste, la historia entra en su tramo más oscuro, porque no todas las caídas se miden en metros, algunas se miden en concesiones que nunca se hicieron, en palabras que no se dijeron, en perdones que al final no llegaron. La verdad no llegó como una revelación estruendosa. No hubo una frase definitiva ni un momento cinematográfico que ordenara el caos. Llegó más bien como una suma de gestos mínimos, pausas prolongadas, respuestas incompletas, un cansancio que ya no permitía sostener la armadura. En los últimos días, cuando el tiempo dejó de medirse en proyectos y empezó a contarse en respiraciones, Vicente Fernández enfrentó algo que había evitado toda su vida: mirarse sin el respaldo del mito. No fue una confesión pública, y quizá por eso fue más honesta. Las personas cercanas relatan que, en ese tramo final, Vicente hablaba poco. Elegía las palabras como quien mide fuerzas. A veces no hablaba en absoluto, pero cuando lo hacía desde un lugar distinto, no desde la autoridad, sino desde la conciencia del final.
Ahí, en ese espacio sin escenarios, empezó a quedar claro que el silencio había sido su lenguaje más constante. Callar fue su manera de gobernar el dolor, también su condena. ¿Por qué no perdonó? La respuesta no está en un solo evento ni en un solo nombre, está en una lógica construida a lo largo de décadas. Para Vicente, perdonar no era un acto espiritual, sino una renuncia. Renunciar al control, renunciar a la coherencia interna que lo sostuvo cuando todo parecía desmoronarse. Perdonar habría implicado reescribir su historia desde otro ángulo, admitir que la dureza no siempre fue fortaleza y que el orgullo, a veces, fue miedo disfrazado. En conversaciones fragmentadas, según quienes estuvieron ahí, dejó entrever algo parecido a una justificación íntima. Hizo lo que sabía hacer, lo que aprendió. En su mundo, ceder era exponerse, y exponerse, perder respeto. El perdón entonces no apareció como una opción viable, sino como una amenaza tardía. No porque no entendiera el daño, sino porque aceptarlo habría significado desmontar la estructura que lo mantuvo en pie cuando nadie más parecía sostenerlo. También hubo destellos de lucidez dolorosa, momentos en los que reconocía que algunas distancias fueron innecesarias, que ciertas heridas pudieron haberse cerrado antes. Pero el reconocimiento no siempre conduce a la reparación. A veces llega demasiado tarde, a veces llega cuando el cuerpo ya no acompaña el impulso de cambiar, y entonces se queda ahí, suspendido, como una verdad incompleta. La confesión final no fue «me equivoqué», ni «los perdono». Fue algo más ambiguo, y por eso mismo más humano. Una aceptación silenciosa de las consecuencias. Vicente no pidió absolución, tampoco la ofreció. Pareció entender que su historia estaba hecha de decisiones irreversibles, y que algunas de ellas cobrarían factura hasta el último día. No hubo arrepentimiento teatral, hubo cansancio, y en el cansancio una claridad amarga. Así, la pregunta del inicio encuentra una respuesta incómoda. No perdonó porque no supo cómo hacerlo sin dejar de ser quien fue, porque el perdón exigía una flexibilidad emocional que nunca se permitió desarrollar, porque cambiar al final habría sido, en su lógica, una traición a sí mismo, no una traición a los demás, sino a la imagen interna que defendió con uñas y dientes. La última verdad no redime ni condena, explica, muestra a un hombre atrapado entre el peso del legado y la imposibilidad de soltarlo. Un hombre que entendió demasiado tarde que la fortaleza también puede consistir en ceder, y que aún así eligió mantenerse fiel a la versión de sí mismo que conocía. En ese silencio final, sin discursos ni reconciliaciones públicas, quedó algo claro. La historia de Vicente Fernández no se cierra con una absolución, sino con una pregunta abierta. Una pregunta que no busca respuesta, sino reflexión, porque a veces la verdad más dura no es la que se dice, sino la que se vive hasta el final. Al final, cuando el ruido se apaga y el país vuelve a su rutina, queda el eco. No el de las canciones, ni el de los estadios llenos, sino de una vida observada desde más cerca. Vicente Fernández fue un símbolo que sostuvo a millones, pero también fue un hombre sostenido por una idea inflexible de sí mismo. En esa tensión, entre el mito y la carne, se explica tanto su grandeza como su herida. Mirar su historia con distancia no es restarle mérito, sino devolverle complejidad. El mismo carácter que lo llevó a resistir rechazos, a imponer disciplina y a construir un legado monumental fue el que dificultó el perdón. La coherencia interna que lo mantuvo firme frente al mundo se convirtió con los años en una jaula, no porque le faltara sensibilidad, sino porque aprendió a esconderla para sobrevivir. Y aquello que se esconde demasiado tiempo termina por endurecerse. La fama promete inmortalidad, pero cobra intereses altos. Exige una imagen estable cuando la vida real es cambiante. Premia la fortaleza y castiga la duda. En ese contrato no escrito, Vicente cumplió su parte hasta el final. Sostuvo el personaje incluso cuando el cuerpo pedía tregua. Y al hacerlo, dejó intacta la figura pública, pero incompletas algunas relaciones privadas. El precio no se pagó en titulares, sino en silencios. No hay villanos claros en esta historia. Hay decisiones, contextos, una cultura que enseñó a aguantar y a mandar, pero no a soltar.
Un país que celebra a sus ídolos y al mismo tiempo los coloca en pedestales demasiado altos para que puedan bajar sin romperse. En ese escenario, el perdón no siempre aparece como virtud, sino como riesgo. Y a veces el riesgo se evita hasta el último día. El eco que queda no pide absolución ni condena, pide reflexión. ¿Cuántas veces confundimos fortaleza con rigidez? ¿Cuántas veces defendemos una identidad a costa de nuestra paz? La historia de Vicente Fernández recuerda que el éxito no vacuna contra el conflicto interno y que el legado más difícil de administrar no es el artístico, sino el emocional. Al cerrar esta historia, la pregunta persiste, incómoda y necesaria. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por no cambiar y qué perdemos cuando el perdón llega demasiado tarde? Ese eco no se apaga con el aplauso, se queda y nos mira.